Muy bien, continuamos, amables televidentes, con este pasaje hermoso en el libro de los Jueces, capítulos 6, 7 y 8. Usted va a sacar mucha riqueza de aquí y va a entender por qué muchas veces las razones por las cuales nosotros pasamos por muchas pruebas, duras pruebas, dificultades tremendas, tienen una raíz. Y aquí en el libro de los Jueces podemos nosotros mirar cómo Israel, un pueblo elegido por Dios, donde Dios le recuerda a este varón que Dios elige, a este juez libertador, Gedeón, le recuerda que él le sacó a todo el pueblo de Israel de la casa de servidumbre, refiriéndose a la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto, y que lo sacó con brazo poderoso de la mano de Moisés. Les dio una ley a la cual ellos tenían que observar muy estrictamente, obedecerla. Si lo hacían, les traía muchas bendiciones, pero ahí estaban las advertencias de las maldiciones por el incumplimiento de la ley. Eso era en la cual ellos estaban. Y en lugar de buscar el arrepentimiento, se hacían cuevas, cavernas, edificaban fortalezas. Hemos dicho, no era la solución. La solución no es buscar ayuda en alguien que me pueda sacar de mi problema. La solución no es buscar si he caído en una enfermedad, buscar un chamán que ahonda el problema, porque no solamente pierde la salud, pierde el alma, porque eso es lo que ellos hacen. Cuando va una persona, a muchos les han hecho un rito satánico, los ponen en un círculo de fuego, prenden mecheros, con una espada le tocan en el hombro, toman el trago, el yagel, San Pedro, y escupen sobre la persona y le pronuncian unas palabras satánicas. Lo están consagrando a los demonios, lo están consagrando es a Satanás, porque eso es lo que hace este siervo del diablo, entregar vidas a Satanás, y comiénzale a morir la hija, los hijos, hasta que al final se lo llevan a él. Esas son las falsas ayudas del mundo. Lo único que le cabe a cualquier persona es el arrepentimiento, mirar qué es lo que está ofendiendo a Dios, qué es lo que estoy haciendo aquí. Gedeón tenía en su casa una imagen de Baal grandísima y de Acera, la esposa de Baal, la reina del cielo, Astarot, Acera, o Astarte también llamada, o Diana de los Efesios, que se disfraza de la diosa madre, porque eso es, que él decía de que Acera era la madre de Baal y a la vez era esposa, diosa de la fertilidad, de la prostitución, de todo eso era esa diosa, porque no era ninguna diosa, es un demonio en la forma de una mujer, que hacía creer al pueblo de Israel que le iba a traer bendiciones, y ellos caían en esa ingenuidad, y por esa causa venía todo este problema que ellos traían con los madianitas que venían y los arrasaban. No era la solución hacer cuevas, era el arrepentimiento. Eso es lo que nosotros comenzamos a mirar. La palabra de Dios, esta preciosa palabra, desnuda al pecador, porque aquí le indica a través del Espíritu. Cuando uno empieza a leer, o cuando un predicador habla, o cuando un siervo está hablando, a través de la palabra del Señor, está mostrando la condición humana en la que muchos se encuentran, pero no quieren entender muchos. ¿Recuerdan cuando la mujer que fue hallada en fornicación, en adulterio, y fue llevada ante Jesús para que la apedreen? Y Jesús estaba agachado, haciéndose como que escribía algo en el piso, en la tierra. Y Jesús dice, el que esté
libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese momento, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Jesús, desnudó la condición en la que se encontraban todos los fariseos, los judíos, y fueron redargüidos, y ¡bum!, se fueron, y quedó solo Jesús con la mujer. Él no le acusó, él le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están, le dijo el Señor, tampoco yo te condeno, levántate, vete en paz, no peques más. Gloria a Dios, a través de esta palabra. Esta es la palabra de Jesús, palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón o escuchamos el mensaje, y a través del mensaje se habla de la condición del hombre, el pecado que nos separa de Dios, en ese momento el Espíritu nos desnuda delante de Dios y nos hace ver nuestra condición pecaminosa, la raíz por la cual viene todo ese ataque del enemigo. Y eso es lo que Dios está poniéndonos aquí. El arrepentimiento es la única salida que le queda a la persona que está pasando por tribulaciones grandes. Y en este caso, Gedeón comienza a dudar y le dice: hey, ¿no te estoy enviando yo? Te envío yo. Le dice: varón esforzado y valiente, he venido para que tú libres a tu pueblo de los madianitas. Y Gedeón le dice: Señor, ¿y qué señal haces para que yo crea? Le dice: muy bien, dime tú. Coge un vellón, un pedazo ahí de piel de oveja, de los que ponen en los asientos en algunas casas. Entonces le dice: Señor, pone el vellón en el suelo, y le dice que toda la tierra esté seca y que solamente en el vellón caiga el rocío de la mañana. Y le dice Dios: muy bien. Entonces al día siguiente se levanta Gedeón muy temprano, toda la tierra seca, va a ver el vellón y está húmedo, mojado, lo escurre y saca como un tazón de agua. Y le dice: Señor, perdóname, te voy a pedir otra vez que por favor, permíteme otra vez hacerte la prueba. Pero ya no caiga el rocío sobre el vellón, toda la tierra, y que el vellón quede seco. Si tú lo haces, Señor, yo creo que tú me estás enviando. Muy bien, le dice el Señor. Está malo eso, claro. ¿Cómo voy a desconfiar? Pero lo hizo Dios. Al día siguiente se levanta muy temprano y todo estaba húmedo, menos el vellón seco. Uno puede decir: uy, gloria a Dios. Pero si miramos la Escritura, ya le había dado Dios, le había dado testimonio cuando estaba debajo sentado el ángel de Jehová que se le presentó a Gedeón. Y Gedeón, cuando le hace el reclamo y le dice: Señor, cuando le dice que iba a librar a los madianitas como un solo hombre, un ejército que lo iba a dominar Gedeón como si fuera un solo hombre. Entonces le dice: un momento, voy a ofrecerte, hacerte una ofrenda. Se va a la casa, regresa y trae allí una carne sancochada, trae el caldo de la carne y trae panes sin levadura, y para que se sirva el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le dice: pon todo esto allí encima de la piedra, vierte todo el caldo de la olla sobre la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová con la vara toca la carne y ¡bum!, se enciende. Gedeón en ese momento se impresiona y dice: ¡ay, Señor! Jehová de los ejércitos, te han visto mis ojos y estoy vivo. Porque era
la santidad de Dios tan grande que cualquier persona no podía resistir y quedaba muerta. Pero gloria a Dios que venía en su misericordia el Señor para mostrarse a Gedeón, para que él entienda que era Dios quien le estaba diciendo: vas a librar a tu pueblo, voy a usarte a ti. Y él comenzaba a dudar: pero yo soy débil, yo no hablo bien, yo tengo muchos defectos, soy el menor de mis hermanos, ellos son más fuertes que yo. Tantas y tantas excusas para hacer frente al enemigo. Y aún en nuestros días, gente que se pone tantas excusas. Señor, que yo no sé hablar. Pero si tú no vas a hablar, Dios va a hablar a través de ti. Lo único que sí, obviamente, tienes que leer la palabra de Dios. No la entiendo, Dios te da el entendimiento. Dios comienza a guiarte, a edificarte. Solamente que en tu corazón haya una gratitud a la obra que el Señor Jesús hizo para darte la salvación. Muchos cristianos, hermanos que me están mirando, que ya tienen años en el Evangelio y todavía no han salvado ni al gato, y todavía ni siquiera a su propia familia. Gloria a Dios por los que predican, gloria a Dios. Bendito los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian la paz. Gloria a Dios por sus siervos que predican, pero no son todos. 2% de las iglesias predican, el resto nada. Estos programas solamente complementan, pero no suplen la necesidad que hay de llevar esta palabra a tantos hogares. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón: no eres tú, Gedeón, soy yo, le decía. Tú vas a derrotarlos como si fuera un solo hombre. Y ni siquiera Gedeón ni siquiera levantó la espada. Le dijo el Señor: mira, llama a todo el pueblo para que vayan a enfrentar a los madianitas. Muy bien, se reunió todo el pueblo en un número de 30,000. Y resulta de que el Señor le dice: mucha gente. Dile a todos aquellos que no están seguros, a todos aquellos que tienen dudas y a todos aquellos que creen de que no están capacitados para poder enfrentar al enemigo, que se regresen a su casa, que se vayan. Apenas escucharon, ¿sabe qué? Los que estén dudando, los que no crean que están en capacidad, los que no crean que son capaces de poder enfrentar a este enemigo, regresen a su casa. Corriendo se fueron y quedaron 10,000. Y Dios le dice: todavía son muchos. ¿Por qué? Porque Dios no quería que si ellos vencían, vayan a pretender que fueron ellos los que habían vencido a los madianitas y no Dios. Así que 10,000 es mucho todavía para un ejército de 120,000 hombres, 130,000 hombres de los madianitas. 10,000 consideraba Dios que era demasiado. Entonces le dice: llévalos al río, y a todo aquel que se dobla como un perro y comienza a lamer el agua, a ese sácalo. Solamente al que se inclina, nada más, no al que se arrodilla, al que se inclina y con las manos toma agua, a ese escógele. 300 hombres fueron los que no doblaron sus rodillas y que fueron escogidos. Y estos 300 fueron y rodearon al ejército de Madián. Y cuando llegó el momento, tenían ahí unas ollas de las cuales ellos, todos los 300, unas ollas con unas antorchas. Y en el momento que Dios daba la orden, rompieron las ollas y comenzaron a tocar unas cornetas. Y comenzaron en ese momento la desesperación, era de noche, todo calmadito. Y de pronto empieza ese ruido ensordecedor de las trompetas y las ollas rompiéndose y las antorchas. Y el ejército de Madián entró en una confusión total y en una cobardía y de miedo, y corrían para acá y allá y comenzaban a meter la lanza, la espada, todo el que se le cruzaba.
y se mataron entre ellos se mataron, porque la guerra era de Dios. Así es, cuando nosotros obedecemos, cuando estamos dentro de los caminos de Dios, cuando estamos en la obediencia, es Dios quien pelea por nosotros. Nosotros no vamos a pretender enfrentarnos al diablo, como algunos piensan, que se sacan el cinturón y creen que el diablo es un niño malcriado, es que quieren castigarlo. De ninguna manera. El diablo tiene una fuerza sobrenatural que cualquiera, humanamente hablando, puede derrotarlo. Pero cuando está Cristo en usted, porque es Cristo el que lo aplastó, el que lo derrotó. Entonces, nos está diciendo el Señor, cuando viene el enemigo, cuando te asusta el enemigo, no busques ayuda en el mundo. Busca a Dios, busca al Señor, arrepiéntase. En Él está nuestra fuerza, en Él está la victoria, en Él está el poder. Yo no puedo por mis fuerzas. Es Él el que me da la victoria, el que nos da la victoria, el que nos da la sanidad, el que nos da el trabajo, el que restaura nuestro hogar, el que restaura nuestra economía, el que restaura a nuestros hijos, el que le restaura al esposo, a la esposa. Es el Señor, por la gracia y el poder de Dios que está con aquellos que le obedecen y que quieren servirle. Dígame si no hay algo más hermoso que eso. Entonces, si eso es lo que Dios nos está mostrando, el camino es buscarle. Vamos a ir a un corte comercial, a una propaganda, luego no se muevan, ya viene una parte interesante, bonita.